os voy a hablar de Devs, miniserie escrita y dirigida por Alex Garland. También me la recomendasteis alguno de vosotros, o vosotras, creo que fue en este caso, de 2020. Ciencia ficción. ¿Por qué quiero que esta serie, este producto esté en el canal? Porque esto que va a pasar y que voy a decir ahora rara vez va a suceder. Esta es una muestra de una serie que, aunque yo no volvería a ver, y de hecho me ha costado bastante acabar, que realmente, si soy sincero, hay más cosas que no me han gustado que cosas que sí, he de recomendarla encarecidamente. ¿Por qué? Porque en este caso mi subjetividad está muy por debajo de lo que creo que objetivamente podría moverte a ti, que me estás viendo o escuchando, para ver este producto. Os cuento, voy a dividirlo en lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado de esta serie. Voy a empezar por lo que me ha gustado. Lo primero que me ha gustado es el planteamiento de fondo de la historia. Estamos en un mundo tecnológico, cuántico, con multiversos, con una posibilidad tremendamente poderosa de aprovecharlo, esta tecnología, para algo que cambiaría la humanidad para siempre. No voy a hacer spoiler, ¿vale? Es una ciencia ficción dura, en el sentido de pensar. Quien haya visto alguna película de Alex Garland, Annihilation, Vox Machina, digo, Deus Machina, sabe un poco por dónde va. Es decir, el hecho de este mundo tecnológico con una tecnología que sería capaz de cambiar la humanidad para siempre, cuando se junta además con elementos antropológicos o sociológicos e incluso históricos, es muy guay. A mí me ha gustado mucho, mucho. Entonces, el planteamiento de fondo de la historia es un punto muy positivo. 2. Planteamiento de fondo de los personajes. Atención que estoy diciendo de fondo de la historia y de fondo de los personajes. Luego entenderéis por qué. El planteamiento de fondo de todos los personajes son complejos, profundos, te dan que pensar, tienen un mundo interior vastísimo, con aristas que puedes jugar con ellas de manera maravillosa. Es decir, la construcción de fondo de los personajes es muy buena. Lo contrario a personajes sencillos, simplones, simples, clichés, que no digo que eso sea malo, pero para que me entendáis, lo contrario. Unido a todo ello, que también me ha gustado, son las interpretaciones. Las interpretaciones son excelentes en general. Yo tengo un problema con esta chica, que es la protagonista, que es Sonoya Mizuno, que la recordaréis de La Casa Dragón, que es la chica esta que la que la temporada anterior, la nueva consejera de Rhaenyra, que nunca me acuerdo cómo se llama y que Laura va a poner en el chat seguro. Yo tengo un problema con esta chica, y es que no me creo absolutamente nada de lo que hace. Me pasa en La Casa Dragón y me pasa aquí. Me parece, lo digo sin ningún tipo, o sea, lo digo sin inquina y sin odio. Me parece una terriblemente mala actriz. O sea, de verdad. No me creo nada de lo que hace. Nada. Es totalmente artificial. Plana. Va entre lo sobreactuado para pasándose, o lo sobreactuado no llegando. Pero, y por eso está en el apartado de me ha gustado, en este caso no le sienta mal a este personaje ser tan humanamente poco creíble. ¿Por qué? Porque este personaje es humanamente poco creíble. Este personaje es un pan sin sal. Entonces, que la actriz sea un pan sin sal y, repito, con todo mi cariño, para mí, terriblemente mala actriz,
le queda estupendamente. Por otro lado tenemos a Nick Offerman, que es el que tenéis ahí, The Last of Us, capítulo 3. No diré nada más. Nick Offerman, o Alison Pill, por ejemplo, y todo el elenco está fantástico. O sea, cualquier actor que se ponga al lado de Sonoya Mizuno se la come por los pies. Me alegra haber visto también algo más de Kaylee Spaeny, que es Coño, mira, tenía que salir Los Xenomorfos. Es la protagonista de Alien Romulus, la chiquita joven. Trabaja aquí, Kyle Spaeny, haciendo un papel cortito, pero muy, 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 muy interesante, por cierto. De los más interesantes de todos. Eso, por tanto, el elenco en general, excepto por para mí, el problema de Sonoya Mizuno, fantástico. También me ha gustado. Otra cosa que me ha gustado mucho, la fotografía y la dirección artística, que está muy, muy, muy cuidada, de manera casi milimétrica. De manera casi milimétrica. Misaria, gracias, Laura. Eso es. Bien, planteamiento de fondo de historia, planteamiento de fondo de personajes, interpretaciones prácticamente de todos y fotografía y dirección artística muy, muy cuidada. ¿Qué no me ha gustado? Pues que más allá del planteamiento de fondo de la historia, la trama es terriblemente sosa comparado con todo lo que le rodea. Es una trama que se dilata, se dilata, se dilata a un ritmo de dirección externa que es desesperante. Alex Garland es a veces desesperante con su dirección externa. Me refiero a la manera en que deja la cámara puesta en vez de cortar cuando hace 10 segundos que ha acabado la escena claramente. O al contrario, 10 segundos sin que haya empezado la escena y empieza de nuevo, ¿vale? Entonces, pero sobre todo el tema de la historia. La historia ya es lenta de por sí, es decir, ya tiene un ritmo interno lento, dilatado en el tiempo, que realmente la trama se podía contar en 4 capítulos y son 8 los que tiene esta temporada, esta miniserie. Eso no me ha gustado, porque el fondo es muy interesante, pero la trama que utilizas para explorar ese fondo me resulta sosísima con respecto a lo demás. Más allá del fondo de los personajes, no existe prácticamente en ninguno evolución de ningún tipo. Es decir, son personajes muy complejos, son personajes con mucho fondo que no cambian en toda la serie. Son como una IA programada con una programación muy compleja, pero incapaz de cambiar o evolucionar con respecto a lo que está sucediendo. O sea, es terrible. No todos los personajes, ¿vale? Pero sí que más de la mitad, un 70-75%, no tienen curva. No cambian. Y teniendo en cuenta que la historia les lleva por sitios bastante extremos, hostia, es desesperante. Porque si la historia es sosa, si los personajes que son súper complejos ni siquiera les haces evolucionar, la cosa va mal. Y luego, a nivel narrativo, aquí está el gran elefante en la habitación. La serie navega entre la pedantería y la pretenciosidad constante y continua. Me resulta terrible ver escenas de apertura de capítulo que pretenden ser casi cantos filosóficos y que se quedan, bajo mi punto de vista, en chorradas con música y sonidos raros y lentes aberrantes. Entiendo que la ciencia ficción elevada pueda ser algo como esto, y que en una película de 90 o 100 minutos de Alex Garland, Annihilation, por ejemplo, ok, te lo puedo comprar, pero en una serie de 8 horas, o sea, es empalagoso a más no poder. Es decir, 90 minutos, 120 minutos comiendo chocolate negro, empalagosadísimo, lo aguanto. 8 horas, no. No lo aguanto. Lo siento, pero no. He de decir
que el final de la serie me parece brillante en cuanto a planteamiento, aunque sigue pecando, a mi gusto, de esa aura de soberbia intelectual trasladada a lo visual. O sea, es como si el director estuviese todo el rato intentando demostrar cómo su historia puede contarse de manera filosófica con imágenes y diciendo, mira qué cosas sé hacer, mira qué interesante es todo esto. Eso hace que tenga un cierre, para mí, perfecto, que hace que desde luego a mí me haya merecido la pena la serie. Ojo lo que estoy diciendo. El final es tan bueno en cuanto al planteamiento del final que me mereció la pena. Pero me convence todavía más que el gran conflicto de esa idea de fondo del determinismo que está demasiado estirado en su parte central. Es decir, el final es tan bueno que no se justifica el por qué has alargado tanto para llegar a ese final. En ningún caso se justifica. Esta historia, en manos de un director que tenga un estilo propio, por supuesto, que no sea un director, que no sea una película de encargo, una serie de encargo, pero que tenga una especie de tensión y un ritmo narrativo un poquito más convencional, ¿vale? Podría haberse contado en 6 capítulos y quizá hubiera sido peor. ¿Hubiera sido mejor? No lo sé, pero al menos yo hubiese conectado con ella. El problema es que cuando yo siento que un director es obsesivamente pretencioso y me lo restriega por la cara, es difícil que yo conecte con ello. Es difícil que yo conecte con ello. Y mucho menos si luego lo que me estás contando tampoco es tan bueno, ni mucho menos. Me hacen gracia ciertos comentarios que he leído del rollo hipnótica narrativa o una historia que desafía a los espectadores o el misterio se desarrolla con intensidad pero sin prisa. Mirad, a ver, yo esto no sé si son frases, epítetos que intentan justificar ciertos elementos que son pajas mentales del director o si es una manera de quedar bien con la crítica o el público, pero este tipo de comentarios es hipnótica narrativa o historia que desafía a los espectadores, ¿desafía de qué? ¿Hipnótica en qué sentido? O sea, me parecen mucho más vacíos que una serie que, a pesar de todo, a mí no me ha dejado indiferente. Por eso quiero recomendarlo. Por eso. Porque que a mí me haya parecido el sumum de la pretenciosidad durante gran parte de la serie, no significa que crea que esta serie no es algo que se sale de lo común, no es algo que si te gusta la ciencia ficción con un tono filosófico potente, yo te la recomiendo 100%. Si aguantas, si aguantas, porque creo que es una rara avis que más allá de mi subjetividad, quiero recomendar al menos que le deis un tiento, porque por muchas cosas negativas que yo haya dicho, no dejan de ser subjetivas. Es decir, bueno, lo de los personajes que no tienen ningún tipo de evolución, eso no es subjetivo, ¿eh? Eso es objetivo. Que la historia es sosa, eso es objetivo. Ahora, el tema de la pretenciosidad, eso ya no es tan objetivo, eso ya es más subjetivo. A lo mejor hay gente que ve esto y le parece la octava maravilla del mundo en cuanto a la manera en que el director se lo transmite y porque le mola un poco estas pajas mentales filosóficas asociadas a la ciencia ficción. Ok, perfecto. A mí esto no me va. Se puede hacer este tipo de análisis filosófico desde otro punto. O sea, Gattaca, por ejemplo, está en otro punto, ¿vale? Transcendence está en otro punto. Es este tipo de ciencia ficción que te hace pensar, pero que no me da la sensación de que están constantemente diciendo, mira qué bueno soy, mira qué filosófico simbólico es todo, ahí lo tienes para que lo disfrutes. Devs, recomendada
con estas instrucciones. Vedla y si os ha gustado, me lo dejáis en comentarios. Y si no, también.